Profesor, disculpe. A ver, un momentito, por favor. Ahorita voy a. Claro, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Como ustedes tienen un WhatsApp grupal, ahí por favor con mi delegada coordinen el tema de las exposiciones. Yo tengo ahí, bueno, yo llamaría al azar porque tengo la información también ya, pero yo sé que ustedes, darle las facilidades de ustedes de acuerdo a lo que quieran participar, estén preparados. Ahora, empezamos con qué grupo. A ver, de acuerdo que tengo acá. Profesor, el compañero, ay, se me fue. Un momento, ay, como son tantos. A ver, el compañero se me fue, que se presente. Un ratito, un momentito. Yo, profesor, Giancarlo. Sí, Giancarlo, disculpa, me olvidé. Sí, a ver, levante la mano, porque hay presidente. Acá, profesor, Giancarlo Babilonia, presente. Bueno, yo tengo una relación acá, no sé, voy a compartir pantalla, miren por si acaso. Voy a compartir toda mi pantalla ya. Les explico. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, sí, profe. Todos los que están aquí en este lado donde está mi mouse son aquellos que no están en clase ahorita en este momento. Stuart no está, Roberto Jesús Calla Valdivia no está, Pedro Alexander Crepistano no está, Natalia Carol no está, Lisbeth Matilde no está. Profesor, yo sí estoy, Lisbeth sí estoy. ¿Y acá por qué está figurando? Es su compu, profe. Porque mi computadora se ha apagado, profesor. Yo estoy en mi computadora en mi celular. Estás con tu correo. Ella está conectada de su otro correo, por eso le sale que del correo de Elena no está, pero sí está en clase. Sí, profesor, es que yo ya pedí permiso ya a Elena, porque he tenido problemas para conectarme así también de mi computadora a veces. Ya avisen, porque miren, por ejemplo, acá yo se monitoreé. Justo les avisé a mis compañeros de grupo porque mi computadora, como es un poco ya antigua, justo se acaba se ha producido un error y se cerró todo, por eso que ya no parezco muy conectada, porque hasta la exposición estaba ahí de mi computadora y mi celular, profesor. Ya, pero eso les aviso para que sepan que estoy atento, ¿ok? Bueno, ustedes, la gran mayoría no tienen problemas, o sea, de hecho creo que van a pasar, pero hay un alumno y dos que sí están de acuerdo con eso. Entonces, ese es el punto para mí, estoy avisando por si acaso. Yo ya le avisé por interno, pero dice que tiene problemas con no sé qué, y le he dicho que todos tendríamos el mismo problema, no es justificación. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, voy a dejar de compartir. Profesor, disculpe, lo que pasa es que el compañero Roberto tiene una emergencia. Su papá está en la clínica, por eso entraba a exponer y de ahí se han sentado, profesor. Ya. Profesor, yo le escribí de Roberto Calla, ¿se acuerda? Sí, justamente lo que le iba a decir. Hay algunos alumnos que la delegada general o la delegada del curso está informando. A ellos se les está considerando, pero aquellos. Yo, por ejemplo, yo ahorita entro acá y lo que hago es, veo que no están. Paso otra vez, veo que no están. Yo abro automáticamente acá asistencia y le estoy quitando de la asistencia como sea. Ni siquiera tengo la opción de yo de estar revisando o llamar lista, sino simplemente le retiro de la asistencia. Profesor, bueno, profesor, disculpe, nada, Roberto Calla. Yo ahorita me encuentro con mi viejito acá en el hospital. Él amaneció con la presión alta. Mi papá es hipertenso, sufre del corazón y le están haciendo los chequeos respectivos. La disculpa del rato me desconecto. Más bien al contrario, muéstrale a tu papá, va a ser como se le va a normalizar la presión con nosotros. No con poco, ahí, compártelo en el hospital, ahí donde estés ubicado. Hay un alumno, no les miento, que una vez le grabó un video. Estábamos dictando clases de, ¿cómo se llama? Un curso básico en una institución. Y el alumno no podía, pues, estar en clases presenciales. Entonces, como se dio cuenta que en la clínica tenían un televisor Smart, lo que hizo es conectarlo. Y su familiar había filmado, todos concentrados escuchando al profesor. Y total estaba su papá, estaba su mamá, estaban ahí todos escuchando.
y muestra el video. No lo tengo ahorita porque justamente me lo mandó, pero yo por un tema de que estábamos aquí se iba a borrar. Pero me muestra, y fotos sí tengo. Y total que están todos y ahí estoy al frente, inclusive una alumna está haciendo le hago preguntas y están ahí y ahí están ellos escuchando la clase. Inclusive fue materia de discusión porque estábamos hablando de la corrupción, un tema de derecho administrativo. Y en otra exposición que hice en INIA, en una sala, en una oficina, compartieron la clase en toda la oficina, pues. Lo que pasa es que, según lo que me contaba, es que ella no podía estar con la computadora y el celular, la computadora a la mano porque estaban trabajando, pero querían escuchar la clase. Y sus compañeras le habían dicho, pero ponle en el televisor, pues así le escuchamos todos. Y prácticamente lo puse en el televisor y todos estaban escuchando sobre la muestra del sistema de gestión documental de archivos. Y a la vez estaban viendo las fotos todas que estábamos mostrando, las situaciones en los archivos, por qué es importante el archivo y todo lo demás. Y también. Entonces, cuando hice un panel, dijo, profesor, eran como algo de 8 o 10 personas que estaban en la oficina y como tienen un televisor grande, ellos siempre estaban escuchando en casa. Bueno, aprovechen así, en su casa también comparten en el televisor grande de casa mientras están cocinando, no sé, no les impido, por contrario, tienen facilidades, pero hagan lo mismo. ¿Ok, chicos? Listo. A ver, Carol, ¿quiénes serían entonces los... Es el compañero Babilonia. Babilonia. Ya, hasta el celular lo pueden compartir también, ¿no? Por si acaso. Ya, profe, un ratito. Voy a compartirlo ahorita. Ya, listo, yo lo tengo. Ya, Maximízalo tú. ya listo. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, voy a presentar acerca del informe a la visita de la Dirección del Archivo Histórico del AGN. De manera personal, no tuve la oportunidad de poder asistir a la Dirección del Archivo Histórico. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para poder... Me falta el grupo... Sí. Sin embargo, no ha sido impedimento para poder... El grupo Verde, que es el grupo 7. Las preguntas. Me falta el grupo 6, grupo 5. Disculpen, ¿sí se me escucha? Sí, compañero, se te escucha. Profesor, ¿se le escucha usted? Parece que el profesor no escuchó nada. Sí. Nuestro grupo 6 expuso. Profesor, el compañero Babilonia está exponiendo. ¿Lo escucha? No lo escucho. Su internet, profe. Giancarlo, Sí, haz profesor, igual que ya no es escucho. y vuelve a ingresar. Sí, vuelve a ingresar, por favor. A ver. Un ratito. Miren, Roxana no le escucha, Marisol tampoco escucha. Yo no le escucho. Que Roxana está en España. La distancia. Qué buena. Michelle tampoco escucha. A ver, ¿qué tal? ¿Ahora se me escucha? Yo ahora sí te escucho. Y eso que yo tengo el... Ok, compañero. Sí, se escucha. La fibra óptica. La fibra óptica, todo el tema. Claro, profe. 5G, 5G. Ya, correcto. Un ratito, nuevamente. A ver. Mira, me he pasado acá con fibra óptica y a las finales no tengo el acceso. Voy a poner un repetidor acá. Ya. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, correcto. Buenas tardes, como decía, buenas tardes, profesor, buenas tardes a todos los compañeros. En esta oportunidad voy a exponer el tema del informe acerca de la visita a la Dirección del Archivo Histórico del AGN. Es verdad que por un tema personal no pude asistir a la visita de la Dirección del Archivo Histórico del AGN, pero eso no ha sido impedimento para poder realizar el trabajo, ¿no? Y cumplir con la tarea asignada. Así que, nada, empezamos. Bueno, acá está el tema de la carátula y respondemos la primera pregunta, que es
¿Y cuándo y por qué se crea el archivo histórico? Yo netamente me he enfocado en lo que es la dirección del archivo histórico, ¿no? Esta información lo he podido sacar gracias a este artículo, que después lo puedo compartir. Es el archivo histórico el archivo histórico del Archivo General de la Nación, cambiando de rostro. Un artículo muy, muy importante donde tiene toda la información de esto, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, ¿y cuándo y por qué se crea el archivo histórico? El archivo histórico del Archivo General de la Nación es uno de los archivos más importantes del país, no solo porque custodia el patrimonio documental archivístico de la nación, que alberga los fondos documentales y colecciones documentales más antiguos, que a partir de 1533, sino también porque a lo largo de su existencia ha podido contribuir a la investigación académica. En el segundo punto, la pregunta es, ¿cuándo un documento se considera histórico? Bueno, se considera histórico o es aquel que representa un momento o una etapa relevante para las personas, sociedad y el país que lo posee. Además, se considera cuando culmina su ciclo vital del documento y tras ser valorado pasa a custodiarse como algo histórico, ¿no? En el punto número 3, donde se menciona, donde nos preguntan qué tipos y series documentales custodia el archivo histórico, este tipo de, acá menciono los tipos, ¿no? Que son documentos audiovisuales, hay documentos de la colonia, documentos de planoteca y documentos de república. Esta información lo he podido sacar acerca de la página del Archivo General de la Nación en lo que es Archidoc, ¿no? Hay una parte en el tema del archivo general, la página del Archivo General, Archidoc, donde me pueden brindar esa información. Además, acerca de los fondos documentales que dicen, ¿no? Escribanías, donde mencionan varias series como el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, y como lo ven en la pantalla, ¿no? Varias series documentales de este fondo documental que viene a ser escribanías, ¿no? Aparte, ya, eso es sobre el punto número 3. Ahora en el punto número 4, donde dice, ¿existen documentos administrativos declarados históricos de qué fondo y qué año? Esto también lo he podido conseguir de parte de la página del Archivo General de la Nación, justamente en esta parte, sí, en esta parte de acá, en esta parte donde dice Fondo Documental Superior Gobierno, y donde mayormente son de temas administrativos, y por eso que lo he plasmado acá como respuesta en el punto 4. Además, ¿no? De la colección también documental Santa María, que data de los años 1544 hasta 1895 y que comprende 698 documentos, que fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación gracias al trabajo de ardua investigación de la AGN, que en su última gestión ya cuenta con 7 colecciones documentales reconocidas con esta distinción. En el punto número 5, ¿cómo se restaura un documento histórico? Esta información lo he podido recolectar de un video en YouTube que subió el Archivo General de la Nación, muy bueno en verdad, para que es sobre el área de conservación y restauración de nuestras funciones, ¿no? Dura 4 minutos, casi aproximadamente, y donde te habla acerca de qué es el área de conservación y restauración, cuáles son los tipos de trabajo y realización de esta área, y cuál es el proceso para restaurar los documentos, que es de ahí donde he sacado la información, ¿no? Para respondiéndonos a la pregunta, ¿cómo se restaura un documento histórico? Para realizar esta actividad se querrá del apoyo de la Dirección de Conservación y Restauración. Los documentos llegan al área a través de unos formatos que son unas fichas que luego el encargado de la restauración llena los datos haciendo un diagnóstico del documento, el tipo de deterioro que ha encontrado. Posteriormente se encarga de realizar el procedimiento respectivo, que empieza generalmente por una limpieza, y dependiendo del deterioro, el restaurador se encarga de evaluar qué tipo de procedimiento va a realizar sobre el documento. Terminando la restauración, se devuelve la ficha al área respectiva y firman ambas partes para la conformidad de la entrega del documento. Ahora, en el punto número 6, ¿cuáles son las medidas de seguridad para custodiar un documento histórico? Tengo 3 puntos. El primer punto es: los documentos o patrimonio documental de la institución son clasificados, ordenados y archivados en lugares adecuados, exentos de humedad o calor excesivo. Asimismo, deben ser ubicados en armarios y anaqueles según el caso.
En el segundo punto, es necesario que los documentos se encuentren protegidos por cajas, folders o cualquier otro elemento que sirva para resguardar la documentación, de preferencia en cajas de cartón libre de acidez que son especialmente diseñados para evitar la humedad. Y en el último punto, para salvar la integridad de los documentos, estos deben ser fumigados en forma periódica a solicitud del área o adecuado de la programación del área encargada de brindar dichos servicios. Pregunta número 7. ¿Cuál es el protocolo para realizar el servicio de documentos históricos? He puesto que podemos acceder a través de servicios en línea porque es justamente en la página del AGN donde nos puede brindar lo que es esto, ¿no? Servicios en línea, tienen la plataforma virtual de servicios al ciudadano, además de consulta de documentos históricos en línea. Y es una forma de poder hacer un tipo de servicio, ¿no? Y acá lo mencioné, ¿no? Ahora, en el punto número 8, ¿cuál es el documento más antiguo que conserva y el más reciente? El documento más antiguo es el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, o también llamado Libro Becerro, que data de 1533 a 1538. Es el primer testimonio escrito en lengua castellana del proceso de occidentalización o de difusión e instauración de instituciones socioeconómicas, políticas y culturales europeas de América del Sur. Nos ofrece una información inestimable para conocer las acciones concretas de los conquistadores que se complementan con las primeras crónicas donde predominan los personajes anónimos. Ahora, el documento más reciente, como lo me había mencionado también otro grupo, es también un documento del archivo notarial, que en este caso es del ex notario público, doctor Walter Ramón Pinedo Orillo. Ahora, para la pregunta número 9, ¿existe alguna normativa internacional que proteja los documentos históricos? He escuchado de parte de otros grupos que también hablaron de la UNESCO y también sobre normativas como de la ALA, ¿no? que está dentro que comparten un cariño junto con, claro, la Asociación Latinoamericana, que comparte sí una relación grande con el Archivo General de la Nación, pero en este caso yo buscando información encontré el tema de la norma ISO, en este caso del 2015, ¿no? Donde también ahí nos habla acerca de la prevención del deterioro de los documentos históricos, que debería iniciarse de la construcción o adaptación del edificio en sí, mediante la correcta distribución de espacios y orientaciones y la adecuada elección del mobiliario, o sea, de materiales inoxidables, entre otros, ¿no? Para la planificación de medidas protectoras, conveniente recurrir a la consulta de pautas establecidas por organismos nacionales. La cosa es que la cual va a especificar que las características de los repositorios utilizados para el almacenamiento, no solamente en archivos, sino también también se va para el tema de las bibliotecas, ¿no? Y por último, en la pregunta número 10, ¿una institución pública puede crear su propio archivo histórico? Claro, como lo que es correcto, tiene derecho a hacerlo y también siempre debe andar en coordinación con el Archivo General de la Nación, ¿no? Con eso estaría finalizando mi exposición, profesor. Algo breve y conciso, ¿no? Más que nada, buscando información. Me parece interesante, ese link, por ejemplo, YouTube, alguna información, cópialo, al final cópialo, o si no, cópialo a tu compañero para que lo vayan grabando. Exacto. Totalmente, profesor, lo voy a compartir. Así es. Aparte de eso, yo dije también que ustedes, aparte de la pregunta que yo he formulado para que ustedes investiguen, ¿hay unas preguntas adicionales que tú hayas considerado? No, profesor, no. Prácticamente todo es respuestas a las preguntas que usted realizó. Pero más que nada eso. No has hecho más preguntas, no te has hecho preguntas aparte. No, yo prácticamente lo tomé más que nada como un cuestionario, profe, pero no me enteré de que podía haber formulado más preguntas. Ya, ok. La próxima vamos a hacer algo así, ¿ah? Todos van a ser profesores, todos van a poner su nota. ¿Está bien, David? Ya, listo, un fuerte abrazo. Listo, profe. ¿Quién más le faltaría? Bueno, Profesor, interesante. el grupo del compañero Víctor Atúncar. Doctor Víctor. Profesor, buenas tardes. Víctor Atúncar, ¿qué grupo es? Carol, ese no tengo el... Grupo 5, profe. ¿Va a cantar? Vamos a escucharlo, al grupo 5.
5 segundos, profesor, para que proyecte mi compañero. Ya, vamos a ver. Roxana, ¿cómo está España? Tienes que también sacar tu cámara y mostrarnos. No sabía que en otoño el uso horario cambia y ya no son 7 horas adelantadas, sino 6. ¿Sí? Sí. ¿Ahorita qué horas son allá? 6 y 12. Ya, a ver si nos regalas un videito pues a tu compañero para conocer dónde estás. A ver, profe, un ratito. Grupo 5. Está conformado por Alan Zavala, Víctor Atunca, Roxana Zuni desde Madrid, España, y Patrick Agurto desde Lima, Perú. Listo. Ya, Roxana, al final ya nos haces un video panorámico. Ok, profesor. Listo. ¿Quién va a empezar? Claro, un tour virtual. Estaba pensando, ya que ustedes están hablando, miren, brevemente, mientras que se preparan. Ustedes conocen, bueno, quizás no conocen, pero saben que existe una bóveda donde se guardan documentos históricos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, profe. No. Es una puerta gigantesca que antes era de un banco. Es una puerta gigantesca. Voy a coordinarlo con la profesora Yolanda Viso, quien ha sido también trabajadora del Archivo General de la Nación, jefe del Archivo Histórico, para poder visitarla, ¿ok? Déjenme coordinar con ella. También, mira, tengo varios lugares. Tengo para ir a la Dirección de Políticas Archivísticas. Tenemos para ir bueno, Relaciones Exteriores no creo que se niegue, sino la idea de ver la fecha y hora para ir a visitarlos. Puede ser, no sé si un sábado o día de semana, pero voy a coordinarlos, ¿ya? De los 3, ¿cuál de los 3 me es factible hacerlo en estos días? En la próxima clase. Listo. A ver, empecemos. Bien, nosotros somos el grupo 5, estamos conformados por Ana Zavala, Patrick Agurto, Víctor Atúncar, en mi persona, Roxana Zuni. Al respecto vamos a responder la primera interrogante, que como ya lo han advertido los precedentes grupos, responde al interrogante ¿cuándo y por qué se creó el archivo histórico? Bueno, es de público conocimiento que este fue creado el 15 de mayo de 1861, expresamente por el gobierno de Ramón Castilla y Marquesado, primero como archivo nacional, y bueno, el origen y el objetivo de haberse creado es que se pueda custodiar la documentación histórica del gobierno. Y hasta ese momento mantenía, digamos, su residencia o su localidad en el convento de San Agustín, en el centro de Lima. Luego estuvo ubicado en la antigua Biblioteca Nacional. También podemos decir respecto del archivo histórico que aproximadamente en el año 1940 se traslada al Palacio de Justicia de Lima y en el 72, gracias a la Fuerza Armada, cambia su denominación y se convierte en Archivo General de la Nación. También diremos que el AGN funciona en las instalaciones de la antigua Biblioteca Nacional, pero que dado el contexto histórico de la Guerra del Pacífico, digamos, por motivo y por instancias de Ricardo Palma, es quien consulta sobre sus valiosos manuscritos, que como saben, muchos de ellos fueron desaparecidos dada esta guerra, es que se realiza una investigación sobre lo que vendrían a ser las tradiciones peruanas. Y este es un hito importante para la creación del archivo histórico.
También debemos advertir que en el mismo año que ya había referido, en 1940, el AGN se traslada al sótano del Palacio de Justicia y se conservaron ahí un aproximado de 28.000 metros lineales de documentos, pero esto no solo en la colonia, sino también posteriormente en la etapa de lo que es la República. Podríamos destacar de los documentos que se han creado el protocolo ambulante de los conquistadores, que también los expedientes de la Real Audiencia de Lima, por ejemplo, o los archivos de lo que antes era el Ministerio de Hacienda y Comercio. También podríamos hablar de las escrituras públicas o las partidas de registro de nacimiento, matrimonio o defunción. También podríamos encontrar lo que son los registros de inmigrantes o históricamente lo de las haciendas expropiadas por lo que fue la reforma agraria. Y algo que me pareció muy importante, los documentos de la Santa Inquisición. Y claro, también podríamos encontrar otros fondos documentales de instituciones públicas, ¿no?, que vendrían a tener esta característica de ser únicas y o irreemplazables. Más adelante, algunos años más adelante, un aproximado de 30, en 1972 se da una ley por la que el Archivo Nacional cambia su denominación, como les había dicho, por el Archivo General de la Nación. Guillermo Durán, quien es conocido como el padre de la archivística peruana, consigue que en el año 1981 el AGN se convierta en un organismo público descentralizado. Él lo que hace es establecer las bases del Sistema Nacional de Archivos y más adelante crea el Centro de Capacitación para Archiveros, lo que hoy en día conocemos como la Escuela Nacional de Archivística. Años después, en 1991, específicamente el 11 de junio, con la ley 25323 y sus modificatorias, el Archivo General de la Nación se instituye como un Sistema Nacional de Archivos. Otro aspecto relevante respecto a esta exposición es que el Archivo General de la Nación, el AGN, inicia todo lo que le refiere en cuanto a sus competencias en el sector cultura a partir de aproximadamente el año 2010, desde el 15 de julio, con una nueva ley que es la 29565, que es la ley de creación del Ministerio de Cultura. Esto, según el artículo 11 del AGN, que más adelante se considera como un organismo adscrito al Ministerio de Cultura, porque antes pertenecía al Ministerio de Justicia. Hemos tenido diferentes jefes institucionales, un aproximado de 19 jefes institucionales. El actual, el primero fue Santiago Tábara, y el último y actual es Ricardo Murió. Eso sería todo en cuanto a la primera pregunta. Continuamos con la segunda. La interrogante nos cuestiona: ¿cuándo un documento se considera histórico? Al respecto, hemos tratado de ser precisos y un documento se considera histórico cuando represente un momento o tal vez una etapa que resulte relevante para las personas, para una sociedad en su conjunto o para el país que lo posee. También podemos encontrarlo como una imagen, lo que podría ser un escrito, un audio u otras características homólogas. Un documento va a resultar o va a tener este valor de histórico cuando alguien le dé este valor. Es decir, se va a servir de una fuente de información para explicar la historia, pero este valor histórico entendamos que es más subjetivo, ¿no?, porque la valorización la hará el profesional a cargo.
O sea, que va a depender del individuo que valore dicho documento histórico. Siendo así, pasamos con la tercera interrogante. Profesor, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Yo contesto la tercera interrogante, que es los tipos y series documentales que custodia el archivo histórico. Este archivo custodia documentos de valor permanente debido a su importancia, y al tener dos sedes, se ha decidido de que en la sede de Correo se custodien los documentos pertenecientes a la época de colonia, y en Palacio de la época republicana. Durante la visita se consultó por los fondos documentales, y el encargado, que es Arturo Yange, nos comentó que bueno, en los fondos documentales del archivo colonial son la de Superior Gobierno, la de Campesinado, Cabildo, Real Audiencia, Marina de Guerra. En general son las instituciones que hubo en el Perú durante la época colonial. Y nos dijo que los fondos que son más requeridos por los investigadores son los que pertenecen a la Real Audiencia, los protocolos notariales, sobre todo del siglo XVI, a la de Superior Gobierno, el Cabildo de Lima, lo del Tribunal de Santo Oficio, el Ministerio de Guerra y Marina, y también de vez en cuando el perteneciente a Campesinado. Ahora, este último tiene la particularidad que es nos dijo que es un documento o un fondo que contiene documentación de la época del siglo XX. O sea, no se apega a lo que sería los documentos coloniales. Esto debido a que son documentos que se produjeron durante la reforma agraria de Velasco, nos comentó. Ahora, en la sede Palacio de Justicia, donde está el archivo republicano, hay documentos de diversos ministerios que se crean a partir de 1821. Está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el de Relaciones Exteriores, el Agrícola, el Ministerio de Trabajo también, y también algunos documentos del Poder Legislativo, normas legales. Y en esta sede los fondos más requeridos son por lo general los de Relaciones Exteriores, los que son registros de inmigrantes, lo de inmigrantes chinos sobre todo, pero también nos comentaron de que habían fondos como la de partidas de nacimiento, partidas de defunción, que también son requeridas. Y ahora último hubo un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas para la digitalización de lo que es los documentos oficiales del Ministerio, justamente, que también son de gran demanda, nos comentan. Eso sería todo por la tercera pregunta, profesor. Ok, está bien, continúen. ¿Quién sigue con la siguiente pregunta o lo pueden contestar todos? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En mi caso me toca responder la siguiente pregunta, que es: ¿existen documentos administrativos declarados históricos? ¿De qué fondo y qué años son? Disculpen el ruido, no, que estoy en el trabajo, compañero. Mire, pues, señores, estoy exponiendo 5 minutos y... ¿Puedo seguir, profesor? Sí, continúe. En este caso, podemos evidenciar la presencia de documentos administrativos entre el año, en la época de la República como en la época colonial, ¿no? Entre los siglos XVI y los siglos XIX, ¿no? Entre ellos podemos contar con los siguientes fondos, que son las escribanías, ¿no? Que entre ellos está el protocolo ambulante de los conquistadores, está también el protocolo del 1 al 7 que pertenece a Cristóbal de Aguilar Mendieta, está también el protocolo número 8 que pertenece a Diego Álvarez, Francisco Adrada y otros, ¿no? El protocolo número 9 que es de Simón Alzate, también contamos con el protocolo número 17 que es de Julián Bravo. Entre algunos fondos documentales también administrativos contamos con el de Superior Gobierno. Están los resolutivos, los legajos del 1 al 21,
así como también los documentos administrativos políticos, son los legajos del 22 al 57, ¿no? Todos los días en la mañana. ¿Ya? Y en la tarde solo el lunes. Eso sería todo por la pregunta número 4, profesor. Doy paso al siguiente compañero. Ya, continúen, si no que estoy escuchando, si no que le pongo atención porque no sé cómo. Ahora en lo que es la pregunta 5, que es cómo se restaura un documento histórico. En una entrevista que se hizo el archivo a la restauradora Margot Seituke, ella decía de que la mejor forma tal vez de restaurar o de evitar llegar hasta este punto es conservando adecuadamente los documentos, sobre todo los de valor histórico. Esto debido a que la restauración ya es un proceso posterior al daño que puede sufrir este documento. En base a esto, indagando en las directivas de la Dirección de Conservación, no se podía encontrar algún lineamiento para la restauración, pero el archivo tiene un procedimiento que es tratarlos en base a químicos y también de acuerdo al daño que tiene el documento, ¿no? De primera instancia se hace una limpieza general del documento, que es una limpieza mecánica. Y bueno, como se puede apreciar en las fotos, algunos documentos se encuentran así de dañados o las hojas, producto de la antigüedad, las hojas se despegan, por lo que la restauración básicamente consiste en pegar nuevamente esas partes usando adhesivos que no dañen el documento. Ahora nos dijeron me comentaron de que estos documentos son difíciles al momento de pegar las partes es como armar un rompecabezas, y cuando son documentos antiguos, por lo general el conservador o el rastreador que no tiene conocimientos o no ha tratado o no se ha capacitado, tal vez por producto de la carrera, ¿no? En lo que es orientándose al aspecto histórico, tienen ciertas dificultades para volverlos a armar por el tipo de letra. Y me dijeron que básicamente lo que hacen ahí tratando de al armarlo es como una especie de rompecabezas, porque no tienen conocimiento algunos en paleografía. Y esto de aquí me comentaron de que podría implementarse como un requisito para los futuros restauradores que quieran laborar en el archivo, porque la mayoría de archivos dañados pertenecen al siglo XVI, siglo XVII, y la letra o restaurarlos siguiendo la coherencia del documento o del texto que está sobre el papel es a veces complicada para los que no tienen conocimiento. Muy interesante apreciación. Está bien. Uh-huh. Sí, está bien. Justo lo que también estaba haciendo. Uh-huh. Ok, eso sería todo con respecto a esta pregunta, profesor. Listo, fácil. Bueno, profesor, siguiendo con la exposición, ¿cuáles son las medidas de seguridad para custodiar los documentos históricos? Profesor, ¿se me escucha? Sí, Patrick. Sí, te escucho yo. Los documentos históricos deben archivarse en depósitos separados a la zona de trabajo, con el acceso limitado y solamente a personal autorizado. Estos depósitos solo pueden estar destinados para la custodia de los documentos históricos. Los locales deben también contar con medidas de prevención ante desastres. También tienen que contar con extintores contra incendios, también tienen que estar frente a inundaciones y robos. Deben mantenerse separados a las demás zonas en condiciones de ambiente adecuado para la conservación de los documentos según su naturaleza. Y cuando fui a la visita, profesor, ahí vino como el sistema de seguridad al personal era limitado, ya que mediante un escáner tenías que poner tu código y tu huella. No recuerdo muy bien, pero así solamente era el acceso. Y también a la hora de entrar nos hicieron firmar y qué equipos estamos llevando para la visita correspondiente.
Ahora le doy pase a mi compañero para la pregunta número 7. Sí, profesor. Continuando con la pregunta 7, que es el protocolo para realizar el servicio de documentos históricos. Este procedimiento es similar tanto en el archivo colonial como en el archivo republicano. De primera instancia, el usuario, se pone a disposición en el archivo colonial computadoras y en el archivo histórico, en el archivo republicano, un catálogo donde en ambas sedes el historiador puede consultar el documento que desea requerir. Luego de esto se le entrega una cartilla, una ficha de solicitud en ambos lugares, y lo que hace el usuario es llenar sus datos, ¿no? O sea, el carnet de investigador, su número de carnet, sus datos personales y los datos del documento que desea requerir. Se le entrega al encargado de sala y a su vez se lo da al encargado de repositorio, quien en base a los datos llenados entra al repositorio y saca el documento requerido. Ahora, nos explicaron de que el procedimiento antes de entregarlo es que se cuenten la cantidad de folios y las características que tiene este documento antes de entregarlo, para que cuando el investigador termine de chequearlo, de revisarlo y luego lo devuelva, se haga nuevamente una verificación para que no falte nada o el documento en sí se haya visto vulnerado, ¿no? Ahora, este protocolo a veces tiene ciertas deficiencias, porque ya se había visto casos de documentos o de incidentes donde el momento de devolver el protocolo habían a veces menos folios, y cuando se quería buscar al usuario, el usuario por lo general entrega el documento y le devuelven el carnet y se retira. Y luego el conteo se hace por lo general posterior a que se haya retirado, y cuando se le quiere volver a consultar o se le solicita al historiador ya no está, ¿no? Nos habían dicho de que incluso hubo casos de donde fueron llamados a declarar a la policía tanto los trabajadores que habían tenido contacto con estos documentos que habían sido vulnerados, como se les requirió llamar a los historiadores. En un tiempo fueron estudiantes, por lo general estudiantes de la Villarreal, para ser unos compañeros de estudio, y fueron llamados a declarar tanto historiadores o los investigadores como los trabajadores, porque se había perdido un folio de un documento del archivo colonial. Por lo que creo que una de las medidas sería, realizar el conteo en el acto y no esperar, porque así se pueden seguir perdiendo los documentos. Eso sería todo respecto a la pregunta 7, profesor. Ok, está bien. Pasando a la pregunta 8. Sí, profesor, yo continúo. ¿Cuáles son los documentos más antiguos que conserva y el más reciente? Bueno, como ya lo he mencionado, los documentos más antiguos es el Libro de Cerro, que es el protocolo ambulante de los conquistadores. Este documento es el más antiguo del Perú y por el Ministerio de Cultura es considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Este es valioso ya que recoge la documentación de los escribanos que acompañaron a los conquistadores españoles durante el paso del Imperio Inca. Y como documento más reciente se tienen las autógrafas de ley, que son documentos originales de las leyes, y se tienen estas desde el año de 1821 hasta el año de 1990. Pasando con la pregunta número 9, que son si existen normas internacionales que protejan los documentos históricos. No me quise basar solamente en los documentos históricos, sino en los temporales históricos. Así que está la norma ISO 15489, que tiene como objetivo normalizar las políticas
procedimientos y prácticas de gestión documental de los archivos con el fin de asegurar adecuadamente la detección y protección de los documentos, ¿no? Y permite guardar evidencia, información que contiene para recuperar el modo eficiente y eficaz de la documentación. Ahora le doy pase a mi compañero Alan para que culmine con la exposición, profesor. A ver. Buenos días. Con respecto a la pregunta número 10 sobre una institución pública puede crear su propio archivo histórico, bueno, depende del punto de vista que se tome, ¿no? Hay sobre el contexto y sobre la legislación, ¿no? La legislación nos dice que el Archivo General de la Nación debe custodiar los fondos históricos de todas las entidades, ¿no? Pero la realidad no se aplica porque no cuenta con la infraestructura necesaria para abarcar todos los fondos documentales históricos, ¿no? Entonces, por lo cual, según el contexto de importancia de la documentación, ¿no?, se le da la oportunidad a esa entidad de custodiar los documentos históricos, ¿no?, debido a su contexto y a la importancia, ¿no?, que cubre dicha entidad. Esa sería la respuesta, profesor. Ya, ok, en resumen, ¿no? En resumen lo que está diciendo. Listo, está bien. El otro, ¿qué más? ¿Nadie más? ¿Qué pregunta más? No, profesor, ahí se terminó. Listo, ok. Ya, profesor. Ok, solamente nos queda prácticamente, son 2:38, nos quedan minutos. ¿Quién más va a exponer? El grupo 5, ¿no? ¿Otro grupo? El grupo de Víctor Beldi, profesor. Beldi, bien. A ver, Víctor Beldi, ¿qué tal? Profesor, buenas tardes. Estoy viajando con dirección, profesor, como siempre le suplico a usted. Pero sí, el grupo está preparado, van a presentar la diapositiva, a mí me toca alguna parte, profesor, y estoy a disposición y también a disposición de mi grupo. Ok, está bien. Estamos de paso viendo qué zona es. Vamos para Voy a apagar esto para no No lo apagues, al contrario, estamos viendo ahí la zona para ver. Ahí, profesor, este es Vía El Salvador, profesor. Acá por Vía El Salvador, bien lejos. Sí, estamos entrando para la Universidad Autónoma, profesor. Ya, un saludo a todos los alumnos. Sí, su colega, profesor, su colega. Pronto. Profesor, ¿se logra ver? Sí. Sí, Rocío. Ya. A ver. Bien, profesor, nosotros somos el grupo 7, 5 creo, y somos Víctor Beldi, quien le habla, Rocío Gutiérrez, Kiara Tirado Zaval. Bien, bueno, para empezar, ¿cuándo y por qué se crea el archivo histórico? Bueno, como ya muchos lo han mencionado, fue creado el 15 de mayo de 1861 en el gobierno de Ramón Castilla y Marquesado como archivo nacional, ¿no?, con el objetivo de custodiar documentación histórica gubernamental que hasta ese entonces se mantenían en el convento de San Agustín, en el centro de Lima. Bueno, como también ya he mencionado, el archivo histórico es el órgano encargado de acopiar, conservar, organizar, describir y servir la documentación con valor permanente y cuyo ciclo de vida administrativa ha concluido con sujeción a la legislación sobre la materia. Aquí se conservan los testimonios escritos de los acontecimientos que han protagonizado los peruanos en 5 siglos de historia y que constituyen la memoria histórica de nuestra nación. El archivo histórico lo que hace, bueno, es resguardar documentos de forma permanente. La posibilidad de algún desecho de este tipo de documento no está concebido, ya que un documento histórico es una fuente de información que permite al historiador obtener conocimiento del pasado humano. El archivo histórico no solamente se crea para guardar información para la institución que emite este tipo de documentación, sino que también logra tener un impacto a nivel social, ya que la información no solamente es relevante para la institución, sino también para la sociedad. De ahí que muchas personas consultan, bueno, los archivos históricos que estén enfocados en el estudio de las ciencias sociales, por ejemplo, historiadores, sociólogos, politólogos, periodistas, literatos, ¿no?
En la imagen, en la diapositiva, también vemos a la directora del archivo histórico, que es la señora Elena Borja Santa Cruz, y a la señora Celia Miriam Sotomolina, quien es la jefa del área de procesos técnicos archivísticos, el señor Luis Alberto Meneses Hermosa, que es el jefe de área de registro y defensa de patrimonio documental archivístico, y la señora Jacqueline de la Cruz Rebata, que es la jefa del área de investigación y gestión cultural. Bien, en la siguiente diapositiva, la siguiente pregunta: ¿cuándo un documento se considera histórico? Bueno, cuando un documento se considera histórico, cuando se convierte en algo relevante, ¿no? Por ejemplo, es el caso del libro Becerro, ¿no? Que es el documento más... Víctor, tira tu audio, por favor, para que no se acople con tu compañera. Que es el documento más antiguo de Sudamérica, que se conserva en el Archivo General de la Nación, el cual consta de 805 escrituras y 551 folios de periodos de 1533 al 1538. Bueno, en sus páginas se registran los primeros contratos de compra y venta de los conquistadores, poderes, obligaciones, pagos, deudos, testamentos, traspaso de posesiones. Bueno, da noticia acerca de la vida económica de los primeros establecimientos coloniales, así como los actos sociales, religiosos y morales de los hombres que realizaron la conquista y colonizaron el Tahuantinsuyo, entre otros. ¿Qué tipos y series documentales custodia el archivo histórico? Bueno, ya lo mencioné, pero el archivo histórico acopia y custodia fondos documentales de valor histórico de la Dirección de Archivo Intermedio, de la Dirección de Archivo Notarial, archivos públicos y particulares. Entre las series que hemos encontrado son los protocolos notariales, por ejemplo, el protocolo ambulante de los conquistadores, también llamado libro Becerro, los documentos oficiales, protocolos de autopsia, y entre los tipos, informes, actas, memorándum, ¿no? A continuación le doy el pase a mi compañera Kiara. Sí, bueno, ¿existen documentos administrativos declarados históricos de qué fondo y qué año? Bueno, en el Fondo del Ministerio de Hacienda existen 9 cajas de 50 tomos, y en la resolución dada por el presidente Ramón Castilla, que se otorga pensión de Montepío a favor de la madre de José Albújar y José Santos Albújar, fallecidos en la batalla de Pichincha. También tenemos el acta de juramento de obediencia del Soberano Congreso Constituyente del Perú en 1822, y el documento que dispone que las mujeres que habían prestado servicio a la causa de la independencia sean honradas con una banda de seda y una medalla de oro, al patriotismo de las más sensibles. Siguiente, por favor. Ya, bueno. ¿Cómo se restaura un documento histórico? Bueno, los documentos se registran a través de un formato que son fichas. Luego, un encargado o de la restauración llena los datos haciendo un diagnóstico del documento. Posteriormente se encargan también de realizar el procedimiento respectivo, que comienza con la limpieza, dependiendo del manejo del archivo también, dependiendo del deterioro. Bueno, también terminan la restauración cuando la ficha del área respectiva y se firma ambas partes para señalar la conformidad de la entrega del documento. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para custodiar un documento histórico? Bueno, si hablamos del documento histórico, se necesita una seguridad o una medida de seguridad un poquito más extrema, se podría decir, o más cuidadosa. Bueno, la seguridad es integral, está encargada de supervisar y controlar la seguridad de todas las instalaciones y locales de la AGN a nivel nacional, brindado asistencia a sus dependencias frente a situaciones que pongan en peligro de la integridad del patrimonio de custodia. El uso obligatorio del photocheck para acceder a las instalaciones, la permanencia en las instalaciones del AGN y registro de visitas. Bueno, respecto a las medidas de bioseguridad, es el uso del material adecuado, mascarillas, guantes y mandiles y gorras. Bueno, le doy el pase a mi compañero Víctor Belli. Muchas gracias.
Víctor. Me imagino que debe estar en el taxi, profesor, o bajando. Había empezado el primero para que después ustedes cierren con broche de oro. ¿Dónde está Víctor? No, profesor, estoy acá. A ver, Estoy, profesor. escucho. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Sí, profesor, estoy acá. Este es mi... ¿No, compañeros? No te Sí, puedo Víctor. Compañera. Sí, Víctor, te toca. Ya, perfecto, profesor. Muchas gracias. Disculpe usted. A mi compañero también le pido disculpas. Ajeteo. ¿Cuál es el protocolo que se saca el servicio de documentos históricos? Hay que cumplir una serie de requisitos fundamentales, como bien lo explicó mi compañero anteriormente en sus exposiciones. Pero lo más importante es tener el DNI. El DNI nos permite a nosotros identificarnos. A su vez, ¿no? Este documento que nos va a facilitar el ingreso también se llena un formato. Pero también hay que realizar el pago correspondiente. Pero yo considero, eso lo voy a decir en la parte de la seguridad y salud ocupacional, la siguiente diapositiva, compañera, por favor. Gracias, señorita. Para que nosotros podamos estar correlacionados a nuestra investigación, porque mayormente ahí se tiene documentos de valía antigua, de valor permanente, y por ello, entonces, debemos cumplir con los mínimos protocolos de seguridad y salud. Téngase en cuenta, profesor, compañero, que no solamente la pandemia ha permitido a nosotros utilizar las mascarillas y guantes. Los archivos siempre han utilizado las mascarillas y guantes como medidas de seguridad. Y a su vez, en este proceso para el ingreso y para sacar la información, para tener la información, debemos llevar un lápiz y un papel, ¿no? No está permitido una serie de cosas, anexos, que puedan obtener la información, como usar la información, ¿no? Mochilas y algunos maletines. Entonces, considero para esto considero yo que se debe de estructurar un sistema de data para mí, yo creo así, para que si los documentos que más solicitan se debe escanear y así no permitir, ¿no?, el manipuleo, el manejo, eso que se puede desgastar más el documento antiguo. Por ello, esa es mi parte de acotación, ¿no? Pero toda vez que mientras que tengamos este proceso presupuestal no tan amplio, podemos incidir de que eso sí está muy bien planteado, las medidas de seguridad en función a nuestro ingreso al archivo histórico, profesor. La siguiente diapositiva, compañera. Bueno, sabemos que el protocolo, ¿no?, de ambulante. He tenido la suerte, ahora lo voy a poner a mí, de tincar, es la palabra correcta, tincar, la caja fuerte, ¿no? Me enseñaron un poco en Senati eso, ¿no? A tener, porque, ¿cómo se llama? Por finalidad, conocer los metales por intermedio de los sonidos. Entonces, es de hierro y tiene un espesor más o menos de 8 a 12 centímetros. Entonces, me pareció muy interesante, pero yo le pregunté si la temperatura que estaba dentro, porque hay que reconocer que hay microtemperaturas, y esa temperatura me dijo, no, es el mismo ambiente, ¿no? El mismo es. Entonces, no permite una buena conservación porque ese documento a una temperatura que lo esté indicada, ¿no?, de 14 a 19 a 21 grados, ¿no?, y una humedad relativa de 52 a 60, entonces hay que buscar, ¿no?, cuál es el máximo de confort, así como la crionización, ¿no?, de las personas. Así también el documento se tiene que resguardar en un ambiente no solamente de tenerlo protegido, sino también un ambiente adecuado para que este documento se conserve en mejores características y tenga mejor vigencia
de tratamiento documental. Por ello ya está digitalizado, me dicen, ¿no? Y ahí se le puede obtener por la web o también el servicio personal ahí en el archivo histórico. La siguiente diapositiva, compañera. Sí, la UNESCO, los documentos históricos. De eso le cuento un caso que sucedió en el archivo, en la edición técnica de normas, DITEN, es parte del Ministerio de Educación, cuando se hizo la innovación de los legajos a nivel nacional, otras áreas comprometidas a esto recurrieron a la UNESCO. La UNESCO le facilitó, si no me acuerdo bien, 1.000 a 5.000 cajas archiveras de cartón plis de unas dimensiones, ¿no?, que se había recomendado en la resolución ministerial número 563-2015, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí, tengo entendido que sí protege, al margen que se diga en los documentos, sí lo hacen, pero si uno lo invoca, ¿no?, si uno lo solicita con documento, sí lo hacen. Y nos cuidan nuestra información a fin de que nuestra seguridad sea garantizada en función de las medidas establecidas para tal fin. Profesor, la siguiente diapositiva, compañera. Sí, yo considero que sí, a tener el problema de que todavía no se está fomentando la creación ya edificada del nuevo archivo general, al tener, como se nos explica también en clases muchas veces, el marketeo, ¿no?, el marketeo de nuestro archivo, podemos indicar que sí, este tipo de archivo histórico, ¿no?, y también otros detalles más, son muy importantes para ver de dónde es nuestra realidad institucional. Y eso ha pasado con el archivo Parque de la Leyenda, que cuenta un área exclusivamente de dos ambientes, desde el año 1962, que había el proyecto para la construcción del archivo central con muchas maquetas y documentos, de bosquejo de documentos, y eso me parece más que interesante. Eso es inédito porque hay muchas cosas que no están en el archivo general por espacio, pero sí lo tienen en los archivos institucionales, ¿no?, entidades, ¿no? La siguiente diapositiva, compañera. Aquí vemos unas láminas de cómo se está observando y cómo se está tocando, con qué guantes que nos otorga también a la visita que realizamos constantemente los sábados para hacer los documentos de Petrobras, ¿no? Ahí me parece que va de la mano ya disposiciones normativas vigentes en tratamiento documental para obtener la información adecuada. Compañera. Bueno, va a ser una conclusión, va a ser varias conclusiones. Nosotros nos manejamos en función de una realidad quizás un poquito mezquina por parte de nuestro gobierno a no darnos un tratamiento presupuestal más amplio para conservar mejores condiciones nuestra información, que cada vez se va perdiendo por la conservación en los medios ambientes inadecuados. Es por eso cuando visité de diferentes hoteles a nivel nacional para hacer el antes, ¿no?, la foto, como usted dice, señor profesor, el antes, ¿no? Esas fotos, yo tengo miles de fotos, con todo respeto, miles de fotos, porque son 200 colegios, ¿cómo se llama?, archivos regionales, ¿no? No es lo mismo, sí es lo mismo, pero cambia de nombre, de Arequipa, ¿no? ¿Cómo se llama? Digo, archivos gerenciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí vi, pues, que el medio ambiente no era adecuado, estaban con calaminas, otros estaban en la selva mayormente con calamina, ¿no?, con madera que se humedecía, y también en nuestra parte de la sierra, ¿no?, Cusco, Puno. Entonces, había que adecuar una serie de sistemas, ¿no?, para que ellos se conserven mejores en condiciones ambientales. Y el presupuesto se alimenta, había presupuesto para eso. Es importante el presupuesto. Si no tenemos presupuesto, no tenemos nada. No tenemos el fin cómo hacer las cosas. Entonces, por eso yo considero que si hacemos un trabajo, como siempre nos están explicando, un buen diagnóstico,
diagnóstico, y no solamente es un diagnóstico, no, sino muchos diagnósticos, porque había que comenzar a trabajar todas las UGELs. Ahí tenemos UGELs en la costa, sierra y selva, ¿no? Son diferentes ambientes, son diferentes escalas de altitud, ¿no? Entonces, y diferentes tipos también de humedades o lugares secos. Entonces había que adecuar eso a su realidad. Entonces por eso yo considero que estos archivos históricos, si bien nos llevan una delantera en nuestras innovaciones, porque carecemos de presupuesto en las instituciones, nos da un ejemplo cómo se debe llevar el buen resguardo de nuestra documentación en las áreas de archivos, señor profesor y señores compañeros. Muchas gracias, profesor. Este era mi aporte mío como estudiante. Gracias, Víctor Atilio. Muchas gracias. Gracias, chicos. Las exposiciones han estado interesantes. Han habido aportes por ambos grupos, voluntarios. Otros han sido poquitos. No digo que están mal, sino que me refiero, a pesar de no haber ido, han estado investigando. Y eso es lo que también valoro, porque algunos han dado esa información. Entonces, yo veo que están bien hasta ahorita y espero que les sea interesado lo que suceda. Entonces, vamos cerrando entonces la clase el día de hoy. El próximo sábado tenemos ya la visita presencial. ¿No, Carol? Ya, señor profesor, presencial. Profesor, para lo del archivo de la DAI es el 26 de noviembre. 26. 26 todavía, ¿no? Sí, profesor. A ver, nos toca el tercer domingo. Justo estaba hablando hoy día con Abel y parecía que nos tocaba el 12. Ok, entonces déjenme coordinarlo, yo lo aviso. Y el otro es, si no, nos vamos al archivo de la historia, ¿cómo se llama? Tengo 3, archivo de historia clínicas del hospital neoplásica. Tengo el archivo de historias clínicas, el archivo de seguridad social, relaciones exteriores, 4. Y el otro que estoy pensando es en la Dirección de Políticas Archivísticas. Espero que el sábado nos atiendan. Vamos, a ver, voy a coordinarlo y según eso yo les estoy informando, ¿ok? Profesor, los 2 grupos que faltan entonces sería para el día viernes, como ya habíamos quedado. El día viernes solamente en menos tiempo y conciso. Van a tener Neoplástica, profesor. El archivo neoplástica, es el más interesante, profesor. Sí, bueno, vamos a coordinarlo justamente ahorita que estoy ahí. 2, van a tener el grupo que van a hacer el viernes es de 6 a 7:30. Y van a tener solamente un tiempo predatorio de solamente 15 minutos para exponer lo adecuado, lo necesario, sobre todo sin ya no van a repetir la misma pregunta porque ya están, pero quiero que me complementen con algo más de información que el otro grupo, que los grupos anteriores del día de hoy y de la clase pasada no han hecho. ¿Ok? Queda adicionalmente una tarea para ustedes para poder presentarlo adecuadamente. Listo, chicos, voy a llamar lista para retirarnos todos. Belgi, presente, señor profesor, disculpe usted. Okay. Listo, a ver, Aguirre. Presente, querido profesor. Listo, doctor. Agurto. Presente, profesor. Listo. Aliaga. Presente, profesor. ¿Cómo está? Anchelia. Presente, profesor. Listo. Ángeles Pinchi. Presente, profe. Gracias. Aparicio Talledo. Atúncar no está. Atúncar, Víctor, ¿tienes? Presente, profesor. Listo. ¿Quién? ¿Aparicio? Ya. Atúncar, ¿no? Atúncar. Víctor Belli. Presente, señor profesor. Presente. Babilonia. Presente, profesor. ¿Cómo estás? Kaikai Salas. Presente, profesor. Kaikai, atento, por favor. Sí, profe. He estado con problemas con la batería nada más, pero sí. No hay excusa. Tus compañeros están que te observan. Después, si apruebas, me van a ir contra todo contra mí. Tengo que probar, Tiene que profesor, ser equitativo y jugar también la presencia con todos.
Listo. Buen día, Cuevas, Caro Mariela. Presente, profesor. Calderón Ardiles. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Calla Valdivia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Campos. Buenas tardes, profesor. Presente. Capristano. Pedro Alexander. Córdoba, Cabello, Miguel Jesús. Córdoba Cabello, presente, profesor. Listo. Espino Salazar Nelly. Presente, profesor. Buenas tardes. Gutiérrez Vilca. Presente, profesor. Buenas tardes. Guamaní Suyo. Lara Salcedo. Presente, profesor. Buenas tardes. Lara Salcedo. No, Guamaní Suyo no está, ¿no? Profesor, ¿se acuerda que le había comunicado él por...? No, ya me se acordaron, ya. Está bien, gracias por hacerme acordar. Lescano Castilla, Gladys Leslie. Buenas tardes, profesor. Presente. Luján Vázquez Reider. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Miraño Ocaña. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz Valdivia. Valladolid. Ajá. Obando Portilla. Buenas tardes, profesor. Presente. Obando. Pajuelo Aguirre. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paredes de la Cruz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Parodi Matallana. Profe, buenas tardes. Presente. Atento para correr con la lista. Ramos Pacheco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Quina. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Romaní Cueva. Romaní Cueva no está. Sarmiento Cico Jorge Antonio. Buenas tardes, presente, profesor Marlon. Simón Collantes. Buenas tardes, profesor. Presente. Suárez Cazorla. Buenas tardes. Presente. Tirado Zavala. Buenos días, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Presente. Velázquez Cabero Miguel Omar. Buenas tardes, profesor. Presente. Está. Yupanqui Ceballos Naisha Jimena. Buenas tardes, profesor. Presente. Zavala Poma. Por el chat. Sea Ríos. Y Zuni Chávez. Presente, profesor. Profesor, me había olvidado comunicarle, el día viernes tenemos recuperación de selección a esas horas de 6 a 7:30. Y como le mencioné, solamente quedaría lo del día jueves de 8:25 a 9:10. Ya, de 8:25 a 9:10 estoy en clases allá en la escuela. Ya, por interno lo coordinamos y te aviso. Ya solamente faltan 3, ¿no? 2 grupos nada más, profesor. 2. 2 grupos. Si no, el mismo día del presencial, y nomás que me pongan presencialmente. Sin PPT, sin nada. Ya ellos ya tendrán que ponerme. Delante de todos. Profesor, si no, un grupo dice que ahorita para que exponga, ¿no? No, ya estamos en salida, yo también tengo que hacer. Ya, pues, profesor. Entonces, sí. por interno me dice. Sí, ya coordinamos, ¿ya? Ok, profesor. Señor profesor, un fuerte abrazo. Disculpe, sí, profesor, solamente una sugerencia. No es justo, profesor. A mí me parece que hay grupos que ponen como media hora, 40 minutos, y no dejan, profesor, la solidaridad, la equidad, el principio más fundamental, profesor, es el compromiso de equidad, ¿no? Y empatía. Debe, profesor, cada uno por principio, profesor, debe tener, es el máximo, ¿no?, la voluntad, tiempo, profesor. es el máximo tiempo, pero en este caso, si es que fuera, ¿cómo decir? El resumen es lo que también, o sea, tú puedes tener 30 minutos y hablar mucho, pero yo lo que evalúo es la esencia. Tú en 10 minutos puedes decir muchas cosas y te evalúo eso. Ya, no es la cantidad de tiempo, es la Exacto, profesor. Usted mismo lo ha dicho. Profesor, otra consulta. Lo del sábado todavía también está por verse si será presencial, ¿verdad?
No, sí va a ser presencial, solamente quiero saber a dónde. Nos vamos a encontrar en la escuela. Ah, ya, ¿Ya? profesor. Ahora te Entonces, comunico. perfecto, ya, profesor. Aguacho. Listo. Profesor, una consulta, disculpe. Sí, te escucho. Sino que yo ya le había consultado a la compañera que es su delegada y ya me había comentado las fechas que era presencial. Entonces ya había coordinado un poco con el trabajo. Como me está diciendo ahora de que al parecer el 2 sábados va a ser presencial, se me va a complicar un poco porque ya le había comentado a mi jefe de que sabía que el 26 y el 10 de diciembre, o sea, el 26 de noviembre y el 10 de diciembre iban a haber clases y esa fecha no iba a poder ir al trabajo. Pero ahora Ya, con esto del 12 se me complica un poco. Ya, ahora lo coordino por interno contigo, ya. Vamos a ver, en algunos casos son especiales. Sí, eso lo estoy considerando. Pero Claro, hay otros que ya están abusando demasiado. Profesor, No, disculpe. sí, bueno, digo, como ya le había consultado a la delegada para poder coordinar y también esté todo coordinado, ¿no? Pero ahora como sale esto, Yo le dije, ya escuche, por interno, sí, ya por interno tal vez lo puedo ahí, o sea, se puede trabajar eso, porque todo quería comentarles. ya, pero escúcheme. También recién estoy saliendo del trabajo. Gracias. Ya, hay un tema de que por tema de capacitación, a veces no depende de mí, yo quedo por mí tranquilamente virtual y punto, ¿no? Y yo me ahorro mi tiempo, mi gasolina y todo el tema, de ir y me quedo acá en casa como acá, ¿no? Pero lo hago por un tema de apoyarlos a ustedes y de que conozcan un poco más la realidad archivística a nivel nacional. No nacional, pero sí por lo menos local de lo que estamos viendo. Y diferentes factores, porque a ustedes les va a servir cuando salgan, van a saber cómo funciona. Y la práctica es mejor que la experiencia y práctica es mejor que lo que hacemos día a día en lectura. Profesor. Traten de darse el tiempo. Sí, Profesor, te escucho, disculpe, ya, lo último. Si no, me están informando si el viernes igual los que faltan exponer pueden entrar solamente para exponer y de ahí nos podemos ir a nuestra clase, ¿no? Vamos a pedir permiso a la profesora de selección. ¿Se puede hacer eso, profesor? Sí, puede ser, entonces déjame coordinarlo contigo, ahora hablamos por interno. Ok. Y vemos qué hacemos, ¿ok? Ya, profesor, yo te gracias. comunico. Listo. Un fuerte abrazo, chicos. Ahora lo conversamos todos.